Ya, ahí sí, chicos. Como yo les decía, hoy día es la última clase de esta unidad. El día miércoles vamos a saltar una nueva unidad. Obviamente vamos a tener espacio ese día en la clase presencial para la gente que tenga consultas y dudas. Vamos a hacer una revisión, vamos a revisar el uso de las WHs y recuerden que nosotros hemos estado trabajando con Reading Comprehension, con comprensión lectora, y también hoy día vamos a ver listening, es decir, escuchar. So guys, like I said before, we're gonna practice listening skills. We're gonna do reading también, vamos a hacer un poquito de reading y también vamos a utilizar las WHs para hacer preguntas y consultas. Chicos, miren, sí puedo subir todo eso lo que Patricio y Javiera me dicen, puedo hacerlo, pero tengo un tema que ahora no estoy en mi oficina, ¿ok? Lo puedo hacer, pero lo puedo hacer en la noche, ¿ok? Ahí yo les puedo habilitar para que ustedes puedan ver en qué se equivocaron, el feedback, y las notas de la prueba también se las puedo dar, pero las tengo disponibles en la noche. Como les digo, no estoy en mi oficina, pero en mi oficina tengo todo ya listo. Ya chicos, esta es la primera actividad de hoy día. Necesito que ustedes take a look at this picture, que echen un vistazo a estas preguntas, estas imágenes que se ven acá. So guys, do you recognize, reconocen ustedes estas dos imágenes? We have a flag here, this is a flag, una bandera, ¿cierto? And we have a landscape, tenemos un paisaje. Do you know where this picture, esta foto que sale acá, ¿cierto? La de la derecha, ¿dónde fue tomada quizás? ¿De dónde es? ¿A qué lugar corresponde? Do you have any idea? ¿Alguna idea de dónde es este lugar? ¿De qué parte es? Y ustedes pueden activar su audio, chicos, pueden responder, escribir en el chat, no hay ningún problema con eso. So, we have these two pictures, we have a flag, tenemos una bandera, como muchas otras que existen, and we have this place right here, esta imagen, este paisaje. ¿Okay? ¿A qué lugar creen ustedes que corresponde? ¿Será un lugar here in Chile, acá en Chile? ¿Será un lugar en otro lado del mundo? So, some of the questions are these. It says, do you know this place? ¿Conoces este lugar? Is it a country? ¿Es un país? Where is it located? ¿Dónde estará localizado? Y la última dice, do you think, is it easy to live in a distant place and why? ¿Crees tú que es easy, fácil, ahí tenemos un adjetivo, vivir, ¿cierto?, en un distant place? ¿Qué será un distant place? Si lo sacan así por contexto o similaridad con el español, ¿qué será un distant place? What do you think is that? ¿A qué les suena? Distant place. Recuerden que pueden escribir sus respuestas en el chat, las pueden enviar al privado, no hay problema. What is a distant place, guys? What do you know? Do you know what I talk about when I say what I mean? Cuando me refiero a lo que es un distant place, es un lugar distante, ¿cierto? Un lugar lejano, distante. Very good. So, guys, ¿y cuál creen que es este lugar? ¿Qué lugar será este? ¿Cierto? Es un lugar lejano, distante, lejano, son sinónimos. ¿Y será este lugar en Chile o será este lugar en otro lado del mundo? ¿Qué creen ustedes? ¿Será Chile? ¿Esta bandera la asociamos con Chile? You know? Vamos a ir mirando ahí el chat. Patricio dice, es en otro lugar. Ok, Patricio dice que es otro lugar. Ok, Patricio tiene razón, es otro lugar, no es precisamente Chile. Ok, so, vamos a ver de qué lugar se trata esto. Fíjense, hay montañas acá, hay nieve. ¿Cómo qué lugar podría ser? ¿Alguna idea? Es un lugar obviamente frío, ¿cierto? Es un lugar helado. Si hay nieve es porque hace demasiado frío. So, what place could it be? ¿Qué lugar podría ser? Maximiliano dice Canadá, ok, está cerca Maximiliano. Bueno, good guess, ¿cierto? Está cerca de Canadá, ok. But it's not precisely, formaba parte de Canadá. Estados Unidos, por ahí dijo Benjamín. Patricio dijo Alaska, bingo, Patricio, this is Alaska, ok. Ustedes saben que Alaska, ¿cierto? Es uno de los tantos
condado, ¿cierto?, de Estados Unidos, pero que geográficamente está en la parte de Alaska. Eso era solía ser una provincia rusa, ¿cierto? Los rusos se lo vendieron a los estadounidenses hace muchos años atrás, a un muy bajo precio, y resulta que Alaska se convirtió parte de Estados Unidos, pero geográficamente, si ustedes miran el mapa, pareciera que fuese una provincia de Canadá. Por ahí ustedes dijeron que sí, parecía Canadá, precisamente nosotros asociamos imágenes a Canadá, con mucho frío, bosques, etc. Patricio dice, lo pensé por los Simpsons. ¿Ven? Los monitos sirven de algo. Dan referencias reales. Ok, guys. Then it says, do you think it's easy? ¿Creen ustedes que es fácil vivir en un lugar tan distante? Imagínense, llevémoslo a la realidad chilena. Por ejemplo, si viviesen en el extremo sur de Chile, es lo que podríamos comparar con el paisaje quizás de Canadá. ¿Creen que es fácil? ¿Será fácil vivir allá? No. ¿Qué problemas creen que son los más comunes que pueden haber al vivir en un lugar tan distante, tan lejano? ¿Cómo qué problemas podrían existir? ¿O qué cosas determinarían, por ejemplo, la vida, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, alguien decía en el chat, Maximiliano dice, la comida, ¿ok? The food could be a problem. Patricia hace una pregunta bien curiosa, dice en el chat, ¿es verdad que en Los Simpsons cuando dicen si me voy para allá, a Canadá, a Alaska, me dan dinero? Sí, hay algunas partes en que sí, que les pagan a la gente por ir porque son lugares muy aislados. Javiera también dice los hospitales están muy lejos, exacto, los hospitales quedan demasiado lejos, y ese es un problema que se vive acá en Chile, en lugares que son muy remotos, ¿cierto? They don't have access to hospitals, no tienen acceso a hospitales, they don't have access to food, a comida, etc. Incluso la gente que vive en las islas, por ejemplo en Juan Fernández, en todos esos lados, también tienen problemas. Patricia dice que se va a ir a Alaska entonces. Sí, hay muchos países, chicos, y esto es ahora, en el último tiempo, se ha dado muy común que buscan a gente que quiera ir a esos países, a esos territorios que comúnmente no están muy poblados. Y sí, les pagan. Por ejemplo, en Alaska, y eso es verdad, el gobierno les paga porque en Alaska se saca mucho gas natural y me parece que es petróleo también. Entonces la gente en ese condado les dan un cheque mensual, que es como una mensualidad, y les pagan. ¿Por qué? Por concepto de impuesto, por haber la compañía, como es nacional, haber sacado toda esa riqueza natural y les pagan a las personas que viven allá en Alaska. O sea, les dan, porque hay gas en ese sector y ellos, porque viven en Alaska, les pagan a sus ciudadanos una cantidad mensual. Eso es fabuloso, lo encuentro yo. O sea, están pagando por la riqueza donde viven y les ayuda a vivir. Porque también, si es un lugar distante, ¿cierto? Las cosas más esenciales van a ser mucho más caras. Ese es otro tema. Ok, guys, so today we're going to talk about this. Vamos a hablar específicamente de Alaska. Alguien tampoco mencionó el tema del clima, ¿cierto? Eso también de repente es un tema complicado de adaptabilidad para las personas que sufren con el invierno. Quizás Alaska no sea un buen destino porque hace mucho, mucho frío. De hecho, son poco el verano que ellos tienen. Si bien son temperaturas extremas, el verano es muy corto en comparación a lo que dura el invierno. Ese es otro factor importante. So guys, here we have some of the vocabulary. Tenemos un poco el vocabulario que vamos a escuchar y leer hoy día. We have, for example, this first part. It says mental health problems. Do you know what this means? Mental health problems. Aquí tenemos tres palabritas, ¿cierto? Las dos primeras están calificando a la última. So, do you know what this means? ¿Reconocen el significado de alguna de estas tres palabritas que componen esta frase? Hay algunas palabras que pueden sonar similares al español. Ustedes ya saben por qué suenan similares si están en inglés, porque provienen del latín, por eso suenan muy, muy similares. So what are these? Mental health problems. Do you know what this means? Mental health problems. What is it? ¿Qué será? ¿Qué son los problems? I think you know. Yo creo que ustedes saben lo que significa esa palabrita. Problems.
Ok, ahí alguien me envió un mensaje privado y dice los problemas, ok, los problemas, ¿cierto? Los problemas, ¿cierto? De salud, health means salud mental, problemas de salud mental, ok. Then we have the second, it says Alaskan people. Esta es el gentilicio de las personas que viven en la parte de Alaska. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos de México, Mexican? Esto es lo mismo, pero llevado al condado. Por ejemplo, cuando nosotros decimos es una persona de Puente Alto, es Puente Altino, Puente Altina, Alaskan es lo mismo, una persona de Alaska. ¿Ok? No vamos a decir es alascano o algo así, eso no existe en español. Es una persona oriunda, ¿cierto? Nativa de Alaska. ¿Ok? What about this one? The one that is in yellow. It says way of life. Way of life. ¿Ustedes saben quizás lo que significa life? I think you know. Yo creo que ustedes saben, es una palabra bien conocida. Life. Way of life. Vida, ¿cierto? Es la forma de vivir, muy bien. Vida, life, ¿cierto? Y way es sinónimo de forma, ¿cierto? De manera, formas o maneras de vivir. ¿Ok? What about this one? It says pass on knowledge. Knowledge. Do you know what this means? Knowledge. Know, ¿cierto? Es un verbo, no sé si ustedes lo conocen, que se llama conocer. So, and ledge lo transforma en un sustantivo, knowledge. ¿Qué será? Pass on knowledge, ok, conocimiento, very good, Benjamin. So, to pass on, cuando uno pass on something, cuando uno hace esto, porque esto es una acción, pass on, es transmitir el conocimiento. Exactly. Then we have some native words. Tenemos algunas palabras que son del idioma de ellos, ¿cierto? Tenemos Yupik, Quasquik, Emonac, y tenemos otra acá abajito, Kungathvik. And then we have this one in the middle. It says traditional cultural language. ¿Qué será eso? Traditional cultural language. ¿Qué será esto de acá? Traditional cultural language. Aquí tenemos 3 palabras, ¿cierto? Han salido en esta unidad muchas veces. Cuando hablamos, ¿cierto? De los cherokees en su momento, hablamos de los mapuches. We talked about that. Ok, y Patricia en el chat dice, lenguaje cultural o tradicional. Ok, exacto, es el traditional language, es el lenguaje que ellos tienen, el idioma. Recuerden que esta palabra language se traduce como lenguaje, pero ustedes también pueden decir que es un idioma. ¿Ok? Después están las distintas diferencias, dialectos, que son como las versiones más acotadas de un idioma. Pero language significa 2 cosas, lenguaje, ¿ok? O idioma. Entonces este es el idioma tradicional. De acuerdo a todo este vocabulario, yo creo que ustedes más o menos se hacen una idea de lo que vamos hoy día a hablar, aprender, ¿ok? Esto, chicos, está en el Activity Book, ustedes lo pueden encontrar para después resolver, ¿cierto?, las actividades que vamos a hacer ahora. So, in your book, en el libro, ¿cierto?, aparecen estas 4 preguntitas. We have the focus questions here, las preguntas clave. Y dice acá, how do Alaskan people get their knowledge? Okay, how do Alaskan people get their knowledge? A ver, ¿alguien logra agarrar, ¿cierto? Grasp, ¿cierto? El significado of the first question. It says, how do Alaskan people get their knowledge? ¿Quién me puede traducir esa pregunta? ¿Qué significará? How do Alaskan people get their knowledge? What's the meaning of the question? ¿Qué significará? ¿A qué apuntará? ¿Qué cosas debo encontrar yo en lo que me van a decir, en lo que van a hablar o en lo que vamos a leer? How do Alaskan people get their knowledge? Ahí ustedes se tienen que preguntar, ¿cierto? ¿Qué significaba esta palabrita how? Era una de las WHs, but what does it mean? ¿Cuál es el significado? How. Ok, Javi va diciendo, ¿cómo las personas de Alaska? Ok, very good, ¿cierto?
¿Cómo las personas de Alaska get es obtener? Obtienen su knowledge, conocimiento. ¿Cómo obtienen las personas de Alaska su conocimiento? Recuerden que how apuntaba a la manera, ¿cierto? Ustedes van a hablar de la forma, ¿ok? ¿Cómo estas personas obtienen su conocimiento? Then letter B says, what kind of problems can be treated nowadays according to Alaskan Native people? What kind of problems? ¿Qué significará esta primera parte? Desde el what hasta problems. What kind? Kind, les voy a dar una pista, es sinónimo de type, de form. ¿Ok? ¿Qué querrá decir? What kind of problems? Kind es un sinónimo de form, de forma. ¿Ok? De type, de tipo. ¿Qué tipo de problemas? Esto es lo que quiere decir. Recuerden que el what significaba qué o cuáles, ¿cierto? ¿Qué tipo de problemas can be treated? Pueden ser tratados. En nowadays significa hoy en día. Hoy en día, de acuerdo a la gente nativa de Alaska. ¿Ok? ¿Qué tipo de problemas pueden ser tratados hoy en día de acuerdo a la gente nativa de Alaska? ¿Ok? Then letter C. ¿Qué querrá decir esta pregunta? What is Kungaspik? Esto está más fácil. So, what does it mean, this question? What is Kungaspik? ¿Cuál será como la traducción? Recuerden que una de las formas de poder interpretar un texto, de poder hacer la lectura más fácil, ¿cierto? Es ver cuáles son las preguntas que nos están haciendo y poder identificar la información en el mismo texto. So, what is Kungaspik? ¿Qué será eso? What is Kungaspik? What is that? ¿Qué querrá decir esa pregunta? A ver si alguien la puede sacar como por el significado de lo que de la WH que hay al principio, ¿cierto? Ahí alguien me envió en el chat, dice, ¿qué es el Kungaspik? ¿Cierto? ¿Qué es? Y aquí vamos a descubrir qué significa esta palabra por medio del texto. Y la última dice, how does Kungaspik help young people? How, tenemos de nuevo la palabra, la WH how, al igual que el comienzo, como esto, que no sabemos qué es todavía, ayuda a la gente joven. ¿Ok? Esas son las 4 cosas que nosotros debemos encontrar en el texto. ¿Ok, guys? So now, ahora yo les traje el texto lo dividí en distintas partes, vamos a ir analizando, hay algunas partes que salen subrayadas, ¿ok? Así que don't worry with that, no presten atención aún eso a las partes subrayadas, sino que enfóquense en el audio que van a escuchar y la lectura que les voy a mostrar. ¿Ok? Denme un segundito, chicos. Les comparto enseguida el texto y el audio. Give me a moment. Ahí viene ingresando Martín. My computer is so slow. Está tan lento mi computador, chicos. Our ancestors and grandfathers were like psychologists, said Billy Charles, a fisherman and former mayor of Emonak, a rural town in southwestern Alaska. They had a system of early childhood development in place, and with every teaching, they'd say, "It may not apply to you now, but later on in life when you meet the challenge, you'll know what to do." Today, Charles serves as a researcher in the University of Alaska Fairbanks Center for Alaska Native Health Research. He works to prevent health problems such as drug abuse and suicide in Native communities. New solutions from the past. Earlier research has shown that Natives who are more connected to their traditional culture and language are less likely to take their own lives. Charles and Stacy Rasmus of the Center for Alaska Native Health Research have developed a cultural-based training and teaching guide called the Kungasvik, the Yupik word for toolbox.
Traditionally, the kungasviks were wooden boxes Yupik men used to keep tools and tobacco. They are designed to help young people build resiliency. The book, available online, has 36 activities based on Yupik traditions. One of them involves recreating the Kwasgik to provide young people a way to connect with older community members. This can help them learn about their culture and history, develop life skills, and take part in community life. Our elders instruct us that we must gather together, hold hands, and form a circle around our youth, sheltering them from evil, said Josie Edmond in a video that is part of the Kungasvik. The point is to communicate to children that you're valuable members of our community and therefore have much to live for. Ok, guys. Ya, chicos. Escuchamos, ¿cierto? Y seguimos el reading de lo que era ese audio sobre la vida de los natives en Alaska. Acá tenemos, ¿cierto? Yo lo puse en diferentes diapositivas y tenemos partes subrayadas. Ok, vamos a aplicar un poco de las estrategias de lectura. Intenten ignorar las partes subrayadas. ¿Cuáles palabras, si ustedes le hacen un rápido scanning, un escaneo rápido a este texto, son las que saltan a la vista? Ignoren, ¿cierto?, las subrayadas, ¿cierto?, porque eso viene con otra actividad. ¿Cuáles son las palabras, ¿cierto?, o expresiones que si ustedes le dan un scanning saltan a la vista? Ok, People of Alaska, ahí creo que fue Patricio dijo, esta es la primera, People of Alaska. Ok, recuerden el scanning, ¿cierto? Ir viendo reglón, es decir, línea por línea, ¿cierto? De manera rápida, ¿cuáles son las palabras que saltan a la vista? Benjamín también envió una, ok. A mí la primera palabra es esta, members of tribe. ¿Ustedes saben lo que era una tribe? Lo vimos en clases anteriores. Una tribe, una tribu, ¿cierto? Ok. Y ahora vamos a aplicar el tema de la actividad de hoy día, que es crear preguntas, ¿cierto? De acuerdo a las frases que están subrayadas, ¿ok? Dice, for thousands of years, the Yupik people of Alaska have depended on cultural traditions for the way of life. Esa es la primera idea del texto, ¿cierto? Por thousands, ¿acuerdan los números de la que vimos en la clase presencial? Por miles de años, ¿cierto? La gente Yupik de Alaska ha dependido de las tradiciones culturales para vivir o para hacer su forma de vivir. De eso han dependido ellos. La frase subrayada es for thousands of years. ¿Cómo debemos iniciar esta pregunta? ¿De qué tipo será la pregunta? ¿Para hablar de opciones? ¿De maneras? Fíjense que la expresión subrayada es for thousands of years. ¿Qué queremos hacer con esta pregunta? ¿Sobre qué queremos preguntar? Thousands of years. For thousands of years. Esto fue una actividad, ¿cierto?, que hicimos con otro texto en la clase presencial, donde ustedes se les subrayaba, ¿cierto?, distinta información y ustedes debían crear la pregunta para poder dar la respuesta. For thousands of years. ¿Qué pregunta deberemos hacer? ¿Estamos preguntando sobre una fecha específica? ¿Ok? Estamos preguntando sobre el lugar ¿cómo se llama? El lugar donde se realiza esta tradición. Estamos preguntando sobre las personas que participan. Esta frase que está subrayada, for thousands of years, ¿de qué está hablando esta frase? Dice, por miles de años. Esa es la traducción en español. Está hablando de algo, está hablando de alguien, está hablando de una fecha, o estará hablando de una cantidad de años. For thousands of years. ¿De qué estará hablando esta expresión for thousands of years? Voy a ir mirando ahí el chat. Ok, está hablando del pasado. Ok, good. Está hablando del pasado, ¿cierto? Pero ¿de qué específicamente, cierto? Está hablando, ¿cierto?, de la cantidad de años, ¿cierto? Fíjense que acá lo que subrayamos nosotros,
o que yo subrayé para que ustedes pudiesen hacer las preguntas, es una expresión de tiempo, ¿cierto? Estamos hablando de tiempo de una cantidad de años. Entonces, la pregunta que yo esperaba que ustedes crearan es, how many, ¿cierto? How many years? ¿Cuántos años? ¿Ok? ¿Cuántos años ha seguido esta tradición cultural? Y aquí nos da la respuesta en el mismo texto, ¿cierto? Por miles de años. Esa es la pregunta. How many years have people depended on cultural traditions? Usted me dice, pero profe, ¿cómo sacó el resto de la pregunta? Fíjense, el resto de la pregunta, dependent on cultural traditions, está acá. Cultural traditions. Recuerden que en la actividad que hicimos ese día en sala, yo les decía que tenemos que transformar estas respuestas en preguntas. Eso es lo que estamos intentando hacer ahora. ¿Ok? Por ejemplo, si yo hubiese subrayado, acá está, dice, from one generation to the next, de una generación a la siguiente, UP community leaders pass on their knowledge and skills to younger members of the tribe. Dice, de generación en generación, los líderes de la comunidad Yupik pasan su tradición o su conocimiento y las skills, ¿cierto? Las habilidades a los miembros más jóvenes de la tribu. Y acá la parte subrayada, chicos, es Yupik Community Leaders. ¿De qué estamos hablando con esta frase? Yupik Community Leaders. ¿Estamos hablando de cantidad de personas? ¿Estamos hablando de un lugar en específico? ¿Estamos hablando de el modo de que se hacen las cosas? ¿Estamos hablando de qué personas son las que pasan esas tradiciones? De personas específicas, ¿cierto? Ok, estamos hablando de personas específicas. ¿Qué WH me servía a mí para preguntar sobre personas? Eso es lo que ustedes se tienen que preguntar, ¿cierto? Si estamos hablando sobre personas, ¿cuál de las WH que hemos visto me servían a mí para preguntar sobre personas? ¿Era what? What, recuerden que nos sirve para preguntar sobre una cosa o de repente para preguntar en contexto se traduce como cuál. Ok, who, very good, ahí alguien lo dijo en el chat, who. Who. Y dice, ¿cierto? ¿Quién? ¿Quién? Who are, ¿cierto? The Yupik Community Leaders. ¿Quiénes eran los Yupik Community Leaders? Y ahí les van a decir, eran las personas que hacían encargadas de pasarle el conocimiento y las habilidades a las personas más jóvenes de la tribu. Ok, vamos a ir con la siguiente parte, dice, now, ahora, some of these traditions, algunas de estas tradiciones, may prove helpful, pueden resultar helpful. Help, ustedes saben que significa ayuda, y full le da la cualidad de que sirve de esta forma, o sea que es útil. May be prove helpful to fighting substance abuse, depression, and suicide within the Alaskan Native community. ¿Ok? Algunas de estas tradiciones pueden resultar útiles para combatir, ¿ok? Fighting, para las personas que les gustan los videojuegos, sale mucho esa palabra, fight. Fighting, para combatir el abuso de substance, el abuso de sustancias, depression, depresión, and suicide, y el suicidio en medio de la comunidad de Alaska. ¿Ok? Y acá lo que fue subrayado al final dice to fight in substance abuse, o sea, para lo que sirve, ¿cierto? Eso es lo que nos están diciendo, para lo que sirve esta comunidad, las tradiciones que ellos están haciendo y cómo las usan. Podríamos decir que ellos la utilizan, ¿cierto?, para combatir los problemas de salud mental. ¿Okay? Ustedes saben que todo eso son problemas de salud mental. ¿Ok? Vamos a ir con la siguiente. Dice, over the years, con el paso de los años, the lives, las vidas of the Yupik people, de las personas de esa comunidad, se centraron around the casket, se centraron alrededor de esta palabrita. A house where many men lived and worked. Y aquí se subraya, ¿cierto?, como lo que significaba esto. ¿Cómo tendrá que ser la pregunta entonces, la WH que vamos a utilizar acá para crear esa pregunta?
A house where many men lived and worked. Una casa, ¿cierto?, donde muchos hombres vivían y trabajaban. ¿Cuál será entonces la pregunta que debemos hacer acá? Se subrayó esto, ¿cierto? Una casa donde muchos hombres vivían y trabajaban. ¿Cuál será la pregunta? ¿A qué corresponde esta definición que se da acá, esta pequeña definición? ¿A qué palabra del texto que aparece ahí? ¿Ok? Corresponde, ¿cierto?, al quaskig. Entonces, si acá no están dando la definición de lo que es, podemos preguntar dos cosas, ¿ok? Por ahí Patricia en el chat dijo, where do the men live? ¿Ok? ¿Dónde viven los hombres, cierto? Podríamos preguntar por el lugar, ¿cierto? Where do the men live? ¿Dónde viven los hombres en esa comunidad, cierto? Y la respuesta, viven en un lugar que se llama Kasgit. O también podríamos decir, what's the Kasgit, ¿cierto? Podríamos decir, ¿y qué es ese, qué significa esa palabra? ¿Qué es ese lugar? Las dos están correctas. Si se fijan, sirve where porque estamos hablando del lugar donde viven estas personas. Y ese lugar se llama de esta manera, Kasgit. Y también podremos decir, ¿qué es el Kasgit? Porque me están dando la definición que ese lugar es una casa donde muchos hombres viven y trabajan. También podríamos decir, Benjamín dice, ¿cuál es el significado de Kasgit? What's the meaning? ¿Cuál es el significado de Kasgit? Vamos a anotarla acá. What's the meaning of Kasgit? ¿Cierto? ¿Cuál es el significado? Meaning es significado en inglés. ¿Ok? Most importantly, dice, community celebrations were often held in the Kasgit. Ya, acá tenemos otra parte donde podemos crear una pregunta. Community celebrations, eso es lo que está subrayado, were often, eran a menudo celebradas en el Kasgit. ¿Qué podemos preguntar ahí? Y tenemos subrayado community celebrations, ceremonias, ¿cierto? Celebridades comunales o de la comunidad. ¿Qué se puede preguntar en esa parte? ¿Qué WH nos sirve? Eso es lo más importante. Pero también es muy importante saber cómo el contexto de lo que me quieren, de lo que yo estoy diciendo en la frase. Community celebrations were often held in the Kasgit. ¿Qué puedo preguntar aquí con esto, chicos? Voy a ir mirando ahí sus respuestas en el chat. ¿Qué querrá decir, cierto? Community celebrations. Were often, eran a menudo celebradas o se llevaban a cabo, ¿cierto? En el Kasgit. Recuerden que lo subrayado es sobre lo que yo tengo que preguntar. Puedo preguntar qué se celebraba, ¿cierto?, en el Kasgit. Y la respuesta son las community celebrations. ¿Ok? What was held in the Kasgit. Puedo decir qué era o qué se llevaba a cabo, ¿cierto?, en el Kasgit. O también podría preguntar where, dónde se hacían las celebraciones comunales, y la respuesta también sería en el Kasgit. ¿Ok? Esta es otra forma, chicos, de implementar las WH. Si se fijan, ya no estamos completando con la WH, sino que estamos viendo respuestas, es decir, lo que sale en el texto y cómo esto se puede transformar en una pregunta. ¿Ok? Ustedes hicieron algo muy similar en la prueba formativa. Claro que era mucho más reducido y ustedes buscaron, les salía una respuesta, ¿cierto? Y ustedes tenían que buscar cuál era la opción correcta. ¿Ok? Denme un segundo, chicos, voy a dejar de compartir acá. Y vamos a terminar hoy día haciendo un pequeño repaso de las WH. Encontré primero dos juegos. Uno donde tenemos que ordenar la frase, es decir, sale la frase como tutti frutti, toda cortada y desorganizada, y debemos ordenarla. ¿Ok? Yo aquí pueden activar su audio, chicos, y es mucho más fácil, más rápido. Tenemos que poner estas oraciones en orden. ¿Ok? So, we have the first one. It says, is Alaska where? ¿Cómo quedará esta
Where is Alaska? Ok. Where is Alaska? Recuerden siempre la WH al comienzo. So it says, languages you speak, what do? Languages you speak, what do? ¿Cómo quedará esta oración, chicos? Organized, ordenada. Languages, idiomas. Speak, hablar. Y ahí saben un poco ustedes de lo que significa. Javi en el chat dice, what? Ok, vamos a mover acá. Ok, what languages? Recuerden que el what siempre va acompañado de algo, muchas veces va acompañado de lo que quieren preguntar, en este caso, ¿qué idiomas? What languages? Y luego que viene, you speak do. Aquí está desordenado, tenemos que ordenarlo. ¿Cómo quedará ordenadito? Ok, necesitamos el do. What languages? Acá la pregunta significaría, ¿qué idiomas o cuáles idiomas hablas tú? Después dice, is it back whose? ¿Cómo quedará esta? Recuerden que whose era por pertenencia, significaba de quién o de quiénes. Depende del contexto si es plural o singular. So, ok, recuerden que es whose, no who. Who es quién, pero whose con la S es de quiénes. Vamos a mover whose al comienzo. Whose. ¿Cómo quedará esto? Whose. Ok, casi, está casi ahí, estoy siguiendo lo que ustedes me escriben en el chat. Whose is bag it? Suena raro. Whose bag is it? Ok, whose bag is it? Whose también siempre va a ir acompañado del objeto que ustedes están preguntando. Recuerden que whose pregunta por pertenencia. Dice, our holiday national is when. Tenemos que ordenar esto. Acá la WH, ¿cierto? Es when. Recuerden que ustedes utilizaban when para fechas, ¿ok? Ustedes utilizaban when para fechas. So, vamos a poner when al comienzo. When our holiday national is. ¿Cómo quedará esto ordenado? Tenemos, si nosotros ocupamos el español, ¿cierto? Podríamos irlo comparando cuando, ¿cierto? Cuando, y después vendría es. ¿Cuál es la palabra que significa es? Ok, when is our, ¿cuándo es nuestro? Recuerden que national es un adjetivo y está calificando a esto. When is your national holiday? ¿Cuándo es nuestro festividad nacional? Como el Día de la Independencia, etc. Then we have this one. Can speak many languages, how you? How, aquí está la escoba, ¿cierto? Ok, tenemos, ¿cierto? Una de las posibles combinaciones de how, que es how many, ¿cierto? ¿Cuántos? Son cosas contables. How many what? Aquí nos falta ¿cuántos qué? ¿Por qué estamos preguntando? Languages. How many languages can you speak? ¿Ok? Recuerden, chicos, que hay preguntas como, por ejemplo, what y how, que siempre van a ir acompañados de algo. ¿Ok? Ese algo va a ser el objeto por el que ustedes van a ir preguntando. Depende mucho del contexto, pero casi siempre llevan la acompañación. No, la acompañación, ¿qué? Eso no existe. Llevan de acompañante, perdón, a un objeto o sobre lo que ustedes estén preguntando. Les voy a subir al Classroom, chicos, el tema de el juego que les dejé, y había otro juego más donde ustedes pueden practicar las WH. ¿Ok? Lo de las notas, lo que pasa es que esa nota es formativa, no va directa al libro. Así que las puedo subir una nómina y las subo al Classroom. Lo puedo hacer en la noche, Patricio, va a estar. Pero recuerden que la suma de todas las formativas que van, es así va el libro. Ya, chicos, cuídense, nos vemos el miércoles para los que van presenciales y recuerden, próximo lunes la prueba sumativa. Que estén súper bien, chicos, un gusto.